Soy Benjamín Salvo Aguilera. Fui secuestrado, torturado, recluido y expulsado del país por la dictadura militar y civil chilena. Al momento en que nos entregan los pasaportes, nos hacen una advertencia, o más bien una amenaza. Si alguno de ustedes decide regresar a Chile de manera clandestina o de manera no autorizada, serán asesinados en la calle, en donde se les encuentre. Entonces, era la situación así. Ya podíamos salir de los campos de concentración, de la prisión en la que estábamos, y tener que llegar a otro país. En ese momento había que prepararse y sobre todo hablar con la familia, con mi mamá sobre todo, explicarle lo que sucedía. Mi hermano Juan me comentó que él y su familia iban a estar en una calle cercana, debajo de un poste y arriba del coche para hacerme el último adiós. Dentro del autobús nos combinaron a estar con el cuerpo agachado durante todo el trayecto. Al pasar por las indicaciones de mi hermano, levanté rápidamente la cabeza y los alcancé a ver agitando los brazos. Al llegar a México, era nuestra gran capacidad de adaptación la que tenía que funcionar. Para algunos fue muy difícil. Nunca pudieron adaptarse. En julio de 1975, mientras estábamos en el Hotel Versalles, nos enteramos de que había aparecido una publicación con una lista de 119 compañeros asesinados en Argentina. La mayoría de ellos habían pasado por las casas de tortura y fueron exterminados por la dictadura. A mediados de diciembre de 1984 me enteré de que el ultimátum al entregarnos el pasaporte se había cumplido con uno de nuestros compañeros en Santiago. Habían asesinado en la calle a Fernando Vergara Vargas, 36 años, quien había ingresado al país de forma clandestina para luchar contra la dictadura. Todos tuvimos que tomar ayuda médica, psiquiátrica y psicoanalítica para poder entender todo esto que nos había ocurrido. Es decir, casa de tortura, campos de concentración y finalmente una expulsión del país sin ningún juicio, ni siquiera un juicio militar. Lo único que pretendían ellos era sacar gente de los campos de concentración porque las detenciones seguían aumentando. No tenían espacios, entonces había que sacar a la gente. No nos querían tener en Chile. La dictadura sabía el significado del castigo. El destierro ha sido siempre considerado como un castigo muy cruel. Desde la antigüedad griega, romana y otras, cuando una persona era expulsada por la máxima autoridad en turno, el afectado debía ir a otro pueblo, donde todos sabían que él no había nacido allí y que por alguna razón que ellos consideraban grave había sido expatriado, es decir, desalojado de su tierra natal. La llegada a su nueva aldea solía ser de rechazo. Todo ha sido un proceso muy largo. Han pasado prácticamente más de 48 años y creo que es importante que esto que nos sucedió, no solamente a nosotros, sino pensando también en los más de 1,000 desaparecidos, más de 30,000 que estuvimos en prisión, tanto mujeres, niños y hombres, esto se tiene que saber. Se tiene que
hacer una concientización en los que quieran entender. Entiendo que hay en algunos sectores de la población en Chile que no es minoritaria, en querer intentar que esto que ocurrió ya es pasado, ya hay que darle la vuelta a la hoja. Yo creo que no. Mientras tengamos historia, tenemos la posibilidad de seguir adelante, de recuperarnos, de que nuestras próximas generaciones sepan qué ocurrió realmente. Asesinatos que se necesitan aclarar y desaparecidos que son buscados hasta el día de hoy son las secuelas de la dictadura cívico-militar chilena. Para los supervivientes que soportamos todas estas ignominias inimaginables, en manos de estos sátrapas civiles y castrenses, este proceso ha dejado huellas profundas. Después de la amenaza mortal con que fuimos advertidos al ser expulsados, la dictadura muchos años más tarde publicó varias listas donde venían los nombres de las personas que podían regresar sin ser detenidas. El contraste fue grande. No era fácil volver a reconocer todos los lugares comunes. Hablé e investigué, todo indicaba que la reinserción era difícil y larga. Mis responsabilidades y la cautela me llevaron a una triste decisión. Debía volver a México y continuar mi camino en mi segunda patria. Hay un museo de la memoria donde pueden recurrir a este tipo de información. Pueden ver testimonios, pueden ver relatos de lo ocurrido, de diferentes cosas. Es tanta la cantidad de compañeros que fueron torturados, detenidos, exiliados. O sea, está la cantidad que no es posible que eso quede en el olvido. Divulgar al máximo esta situación. Sabemos que es difícil. Los cambios políticos están más allá de nuestra voluntad. Entonces, lo importante es que si esto se conoce, si esto se sabe, pudiera ayudar. Ahora, habría la posibilidad del optimismo y los no tan optimistas. ¿Qué puede ocurrir dentro de poco tiempo? Es muy difícil de saber. Pero mientras existan este tipo de documentos, sí la sociedad en la que se vive puede tener mayor respaldo para decir esto no puede volver a ocurrir.